Septiembre, día 14 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. La exaltación de la Santa Cruz. Instituyóse la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz para celebrar la memoria de aquel día en que el sagrado madero sobre el cual el Salvador del mundo, Jesucristo, consumó la grande obra de la redención, fue solemnemente restituido por el emperador Heraclio a Jerusalén, de donde 14 años antes le había sacado Casroas, rey de Persia. Atenta siempre la Iglesia y siempre solícita en rendir a este precioso instrumento todo el culto que por tantos títulos se le debe. Instituyó esta fiesta en reverencia de la Santa Cruz, celebrando todos los años las maravillas que obró en semejante día, el cual con razón se puede llamar el día de su triunfo. Casroas II, hijo de Hormisdas, rey de Persia, subió al trono el año 591, y fue tan inhumano que mandó quitar la vida a su propio padre a garrotazos, para que fuese más cruel y más ignominioso el género de su muerte. Este detestable parricidio le hizo tan odioso a sus vasallos que se vio precisado a buscar su seguridad en la fuga. Refugióse en Constantinopla, bajo la protección del emperador Mauricio, que le recibió con excesiva bondad y le restableció en su trono. Pero Focas, que de simple centurión había ascendido a los primeros empleos del ejército, se hizo proclamar emperador en el año 601, y persiguiendo a Mauricio hasta las cercanías de Calcedonia, primero mandó quitar la vida a 4 hijos suyos delante del desgraciado padre, y después hizo cortar la cabeza al mismo Mauricio. Resuelto Casroas a vengar la muerte de su insigne bienhechor, declaró la guerra a Focas. Entró en Siria, apoderóse de la Palestina, de la Armenia y de la Capadocia, talando, quemando y ensangrentando todo el oriente, hasta las mismas puertas de Constantinopla. Heraclio, hijo del gobernador de África, animado con los clamores de los pueblos, que ya no podían sufrir las violencias del tirano, dio fondo con una escuadra en el puerto de Constantinopla, y derrotadas las tropas de Focas, le hizo prisionero y le mandó cortar la cabeza. Fue Heraclio proclamado emperador el año de 610, y no perdonó diligencia alguna para hacer la paz con el rey de Persia, pero orgulloso éste con la prosperidad de sus primeras conquistas, despreció todas las posesiones del emperador y volvió a comenzar sus irrupciones en las tierras del imperio. Entró en la Palestina, puso sitio a Jerusalén el año de 615, tomóla y se la llevó a Persia, el tesoro más precioso que tenían los cristianos en el oriente, es decir, la cruz en que había muerto Jesucristo por la salvación de todos los hombres. Y apoderándose también de todos los vasos sagrados, se llevó igualmente a Persia un gran número de cristianos esclavos, entre los cuales fue el patriarca de Jerusalén, Zacarías, que nunca perdió de vista el sagrado madero de la cruz. Lleváronla como en triunfo los infieles a la ciudad de Cresifón, en la orilla de Tigris, intentando erigir en ella un trofeo a su idolatría, pero la cruz, aunque al parecer cautiva en medio de sus enemigos, se hizo respetar de ellos, no de otra manera en que otros tiempos el arca del Señor en medio de los filisteos.
Ningún persa tuvo atrevimiento para tocar aquella preciosa prenda de nuestra redención, conservándose siempre dentro de la caja o del estuche de plata en que la había mandado a cerrar Santa Elena, sin que toda la codicia de Cosroas se atreviese nunca a aprovecharse de ella por respeto a aquella inestimable reliquia. Segunda vez le pidió Heraclio la paz, sujetándose a las más indecentes condiciones, pero el soberano persa, hinchado con sus victorias, especialmente desde que el general Sarbásara, uno de los más acreditados de sus tropas, se había apoderado de Calcedonia, cuya plaza se consideraba como arrabal de Constantinopla, respondió a los embajadores de Heraclio que le concedería la paz, con la precisa condición de que el emperador y todos sus vasallos cristianos habían de renunciar a Jesucristo, y no habían de reconocer ni adorar otro Dios que al Sol, único Dios de los persas. Horrorizándose los cristianos al oír tan impía proposición, y animado de una justa indignación, el emperador Heraclio declaró en presencia de todos sus oficiales que estaba pronto a derramar hasta la última gota de su sangre para vengar tan sacrílega como bárbara insolencia. El clero secular, los monasterios y todos los cristianos ofrecieron al emperador bizarramente sus bienes para una guerra tan justa, considerándola ya como guerra de religión, y ajustando Heraclio la paz con el can de los avaros que le atacaba por un lado de la Tracia, se puso al frente de sus tropas y marchó derecho a Persia. Estando ya a la vista del ejército enemigo, tomó en la mano una milagrosa imagen del Hijo de Dios, corrió con ella las líneas, recordando a sus soldados que iban a pelear por Jesucristo, y que así debían poner su confianza en el poderoso auxilio del Señor, Dios de los ejércitos. No los engañó esta confianza, dióse la batalla, y los persas, aunque muy superiores en número y tan acostumbrados a vencer, fueron enteramente derrotados. La campaña siguiente aún fue mucho más gloriosa a los cristianos. Batió el emperador a los persas en muchas ocasiones y obligó a Cosroas a abandonar a la ciudad de Gazac, donde estaba el célebre templo del fuego. Habiendo entrado la ciudad, halló en el palacio la estatua de Cosroas, sentado debajo de una especie de media naranja que representaba el cielo. Alrededor de la estatua se describían el sol, la luna y las estrellas, como también algunos ángeles que estaban en pie con cetros de oro en las manos. Mandó el emperador poner fuego a tal palacio, al templo y a toda la ciudad, de donde, prosiguiendo en sus conquistas, entró en la Albania, y allí, movido de compasión, dio libertad a 50.000 prisioneros que llevaba consigo, y en breve tiempo se apoderó de muchas provincias. Mientras Heraclio adelantaba sus conquistas en el país enemigo, estaba sitiada Constantinopla por los avaros, que habían roto la paz, y por los persas, que se mantenían en Calcedonia, pero acudiendo los sitiados en aquellos apuros a la Santísima Virgen, fueron oídas sus oraciones. El ejército de los bárbaros pereció introduciéndose en él una especie de contagio, y fatigados por otra parte con las continuas y vigorosas salidas de la guarnición, levantaron el sitio. Viendo el emperador que el cielo se declaraba visiblemente en su favor, marchó a buscar a Cosroas, aunque fuese en el mismo centro de Persia. Tardó muy poco en encontrarle. Al principio pareció que se acordaban los cristianos a vista de la superioridad del ejército enemigo, pero Heraclio los animó, llevando siempre en la mano la imagen de Jesucristo. Ea, hijos, les dijo en breves razones, por Dios combatimos, cada uno de vosotros vencerá a 1000. Con efecto, llegaron a las manos los dos ejércitos. Cosroas fue enteramente derrotado, sus tropas hechas pedazos, todos sus oficiales prisioneros, y él mismo obligado a salvar la vida con la fuga. Hízose tan odioso el bárbaro rey a todos sus vasallos que le abandonaron, y aunque había intentado desheredar a Siroes, su hijo primogénito, para colocar en el trono al segundo,
fue proclamado rey y mandó quitar la vida inhumanamente a su padre dentro de la prisión, disponiendo que le hiciesen morir a saetazos. Le hizo atormentar así por espacio de 5 días, para que su muerte fuese más cruel. Pidió después la paz a Heraclio, dejando a su arbitrio las condiciones, y siendo la principal que restituiría la preciosa cruz del Salvador que hacía 14 años estaba en poder de los persas, dentro de la ciudad de Cresifón, y que pondría en libertad al patriarca Zacarías con todos los demás cautivos cristianos. Aceptó Siroes todas estas condiciones y el sagrado tesoro fue primero llevado en triunfo a Constantinopla, saliendo a recibirle todo el pueblo con ramos de olivas y velas encendidas, entonando himnos y cánticos. Salió del poder de los persas la cruz del Salvador el año 628. El siguiente año 629 se embarcó el emperador Heraclio para restituirla a Jerusalén y dar gracias al Señor por sus victorias. Fácilmente se puede imaginar el concurso y el gozo de los fieles cuando vieron que volvía a Jerusalén aquel sagrado madero, trono adorable de las misericordias del Salvador del mundo. Concurrieron a la santa ciudad de todas partes, el clero y el pueblo le salieron al encuentro, ansiosos y apresurados todos por honrar el triunfo de la verdadera cruz, que por decirlo así acababa de triunfar de los más mortales enemigos del cristianismo. Quiso el mismo emperador llevar hasta el Calvario aquella sagrada carga, vestido de las más ricas y más magníficas galas imperiales. Precedido del clero, acompañado del patriarca, rodeado de los grandes de su corte y en medio de una inmensa multitud de pueblo, cargó sobre sus hombros la sagrada cruz, pero llegando a la puerta que sale al Calvario, quedó extrañamente atónito, sintiéndose inmoble y viendo que no podía dar un paso, asombrándose todos en vista de aquel portento, pero el patriarca descubrió luego la verdadera causa. Considera, señor, dijo con respeto al emperador, si quizá esa púrpura imperial y esas pomposas galas que os adornan son menos conformes al pobre y abatido traje con que Jesucristo llevó esa misma cruz y salvó por esta misma puerta para salir al monte del Calvario. Penetró inmediatamente al emperador el verdadero significado de aquellas palabras, y movido de su peso, se desnudó al punto de sus vestidos imperiales, se descalzó y cubierto de una humilde túnica, descubierta la cabeza y despojado de toda insignia imperial, caminó sin dificultad hasta el Calvario, colocó en su lugar el sagrado madero y rogó al patriarca que, sacándole del estuche, le mostrase a todo el pueblo. Reconoció el patriarca los sellos que estaban intactos y enteros, y abrió el estuche de plata con la llave que se guardaba en el tesoro, y habiéndola adorado, dio con ella la bendición a los fieles. Volvióla a cerrar y a colocarla en el mismo sitio de donde 14 años antes la habían sacado los persas. Quiso Dios exaltar la gloria de este precioso instrumento de nuestra redención con pompa tan augusta, acompañada de muchos milagros. En el día 14 de septiembre del año 629, regaló después el emperador a la iglesia de Jerusalén dones preciosísimos para borrar hasta la memoria de las calamidades pasadas. Reparó los santos lugares, restituyó en sus dignidades al patriarca y a los demás ministros de la iglesia, dejando en todas partes ilustres monumentos de su insigne piedad. Con el tiempo se ordenó que todos los años se celebrase una solemne fiesta en memoria de esta gloriosa restitución,
la que fue muy célebre, con especialidad en el Oriente, y aquel día concurrían peregrinos a Jerusalén de todas partes del mundo. Pero se debe advertir que mucho tiempo antes de este suceso, así en la iglesia griega como en la latina, se celebraba una fiesta con el nombre de la Exaltación de la Santa Cruz, en el mismo día 14 de septiembre, y era en memoria de aquellas palabras de Cristo hablando de su muerte: cuando sea exaltado de la tierra, atraeré a mí todas las cosas. Luego que levantareis al Hijo del Hombre, conoceréis quién soy yo. El cardenal Baronio dice que fue exaltada la cruz en tiempo del emperador Constantino el Grande, cuando se dio libertad a los cristianos para predicar el Evangelio y para erigir iglesias públicas. También se llamó a la exaltación de la Santa Cruz aquella solemnidad que con tanta magnificencia y con tanto aparato se celebró en Jerusalén, cuando la emperatriz Santa Elena encontró el verdadero leño de nuestra redención y le mandó colocar en la magnífica iglesia que a su costa se edificó en el Calvario. Celebrando desde entonces la iglesia griega y latina una solemne fiesta en el día 14 de septiembre con el título de Exaltación de la Cruz, hace mención de esta fiesta el sacramentario de San Gregorio y el padre Canicio. Cita las palabras con que la anuncia el Menelogio de los griegos: la exaltación de la preciosa y vivífica cruz en tiempo del emperador Constantino el Grande. El autor de la vida de San Eutiques, patriarca de Constantinopla, que fue su contemporáneo, refiere que mucho tiempo antes del emperador Heraclio, volviendo el santo patriarca de su destierro por orden de los emperadores Justino y Tiberio, pasó por un monasterio donde el día 14 de septiembre celebró con mucha solemnidad la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Leoncio, obispo de Nápoles, en la isla de Chipre, escribiendo la vida de San Simeón, por sobrenombre Salus, habla de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la cual se celebraba con grande solemnidad y mucho concurso de fieles, como cosa establecida largo tiempo antes del imperio de Heraclio. Así pues, parece muy probable que el emperador Heraclio, muy de intento, escogió el día 14 de septiembre para restituir la Santa Cruz al mismo lugar de donde 14 años antes la habían sacado los persas, como día consagrado ya muy de antemano a la exaltación de la Santa Cruz, y que por la devoción y por la grande confianza que siempre tuvo en ella el emperador Constantino, se determinaron los sumos pontífices a instituir esta fiesta particular. Martirologio romano, la exaltación de la Santa Cruz, cuando el emperador Heraclio, después de haber vencido al rey Cosroas, la llevó de Persia a Jerusalén. En Roma, en la Vía Apía, San Cornelio, papa y mártir, quien en la persecución de Decio, además de la pena del destierro, fue acardenalado con cuerdas emplomadas y al fin decapitado con otras 21 personas de ambos sexos. El mismo día lo fueron igualmente el soldado Cereol y su esposa Salustía, a quienes el mismo Cornelio había instruido en la fe. En África, el martirio de San Cipriano, obispo de Cartago, celebrérrimo por su santidad y letras, quien después de un destierro cruel fue decapitado, recibiendo la corona del martirio a 6 millas de Cartago, a la orilla del mar, en tiempo de los emperadores Valeriano y Galiano. En el mismo lugar, los santos mártires Crescenciano, Víctor, Rósulo y General, en Roma,
San Crescencio, infante, hijo de San Eutimo, que fue pasado a cuchillo en la vía Salaria bajo el juez Turpilio, en la persecución de Diocleciano, en Trébris, San Matermo, obispo, discípulo del apóstol San Pedro, quien convirtió a la fe de Jesucristo a los moradores del país de Tongres, de Colonia y de Trébris, y a los pueblos comarcanos. El propio día, la fiesta de San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, quien, desterrado por la facción de sus enemigos y levantado su destierro por un decreto del Papa Inocencio I, habiendo sufrido muchos trabajos de parte de los soldados que le escoltaban en su viaje, entregó su alma a Dios. Con todo, se celebra su fiesta el 26 de febrero, en cuyo día Teodosio el joven mandó trasladar su cuerpo a Constantinopla. En Tongres, el martirio de San Evergilio, obispo de Colonia, cuyo cuerpo se guarda en la iglesia de Santa Cecilia de Colonia. En Meaux, cerca de Messiers, en Champaña, San Lee, pastor. En Egipto, el tránsito de San Dionisio de Alejandría, ilustre por su saber y escritos. En Etiopía, San Eudoxio, presbítero. En San Marcos de Calabria, Santa Domniata, martirizada con su hijo San Casiodoro y otros 2 de sus hijos. La misa es en honor de la Santa Cruz y la oración la que sigue. Oh Dios, que cada año en este día nos renuevas el motivo de alegría en la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, suplicámoste nos concedas que así como hemos conocido el misterio de la tierra, así también recibamos en el cielo el premio y los frutos de la redención que vuestro Hijo Jesucristo obró en ella. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 2 del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los mismos sentimientos que fueron en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios en la substancia, no juzgó usurpación el que ser su fuese igual a Dios, sino que se anonadó en sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y reconocido por hombre en la condición. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Nota: hallándose San Pablo en Filipos, colonia romana, desde luego convirtió a muchos a la fe de Jesucristo. Prendiéronle los magistrados a él y a Silas, y entrambos los mandaron azotar con varas. Sucedió la noche siguiente un terremoto con que estremeció toda la ciudad, y los magistrados los pusieron en libertad. El apóstol conservó siempre particular amor de los Filipos, y estando en Roma les escribió esta admirable carta, dándoles gracias por las limosnas que le habían enviado. Reflexiones. Seguid las máximas que Jesucristo siguió. Estas palabras del apóstol hablan por ventura solamente de los filipenses. ¿Y qué razón habrá para que el resto de los cristianos se consideren exentos de tan saludable lección?
¿Somos acaso nosotros menos discípulos del Salvador que aquellos a quienes se dirigió esta epístola? Pero si pretendemos salvarnos, si deseamos ser verdaderamente cristianos, podemos ni debemos pensar de otra manera que como Cristo pensó. Podemos ni debemos admitir otras máximas ni otros principios. Sobre dos solos principios gira toda nuestra religión, sobre la moral y sobre el dogma, es decir, sobre lo que debemos creer y sobre lo que debemos obrar. Es preciso creer todas las verdades de la fe, pero es indispensable vivir constantemente según todas las reglas de la moral cristiana. Seguir la moral de Jesucristo sin tener fe es una quimera. Creer todo lo que la fe nos enseña y no vivir según las máximas del Evangelio es una insigne locura, acompañada de una irreligiosa impiedad, porque a la verdad, si se cree todo lo que nos enseña la religión, amor de un Dios infinito que infinitamente nos ama, que nos previene con un amor infinitamente tierno, benéfico, incomprensible, la encarnación del Verbo, misterio en que se confunde y se pierde todo entendimiento criado, vida de un hombre Dios, pobre, desconocido, trabajos extremos, muerte dolorosa, afrentosa de Jesucristo, redención sobreabundante de todos los hombres, sin que ni uno solo fuese excluido de ella, feliz y bienaventurada eternidad, patria celestial, centro de todos los bienes, única herencia nuestra, milagro continuo del extremado amor de Jesucristo y de su presencia real en la Eucaristía, nuestro dulce consuelo y manantial inagotable de nuestra confianza, juicio terrible sobre la conformidad de nuestra vida con la regla suprema de las costumbres y con la inalterable verdad del Evangelio, dificultades multiplicadas en el único negocio que tenemos, que es el de nuestra salvación, máximas del mundo, esencialmente opuestas a la única regla de las costumbres, espíritu del mundo, extremadamente contrario al espíritu de Jesucristo, vida mortificada, vida penosa, vida pura, vida penitente, para que pueda ser y se pueda llamar vida cristiana. Este es el compendio de nuestra fe. Dudar de un solo artículo de esta materia es ser infiel. Máximas del Evangelio, moral inalterable de Jesucristo. Tener otra regla de vida es condenarse. Ser réprobo es ser desdichado. Es eternamente perderse. Estas son las máximas de Jesucristo, pero ¿son estas las nuestras? Esos grandes del mundo, esos hombres de negocios, esas almas enteramente carnales, esas mujeres tercas y obstinadamente mundanas, entran en estas máximas, estudian esta soberana, esta única regla de costumbres, y son verdaderamente fieles todos los que el día de hoy tienen el nombre de cristianos. Esas personas esclavas de sus pasiones, tristes víctimas del mundo, esos idólatras de los placeres, que pasan toda la vida en la enemistad de Dios y en su desgracia, esos cristianos de nombre, oprobio del cristianismo, porque muchos, como decía San Pablo a los filipenses, y con más razón lo podemos decir el día de hoy, muchos siguen otro camino muy diferente que el camino del Evangelio, y estos son aquellos mismos de quienes os decía antes, y lo repito ahora con las lágrimas en los ojos, que son enemigos de la cruz de Jesucristo, cuyo fin es la muerte eterna, cuyo Dios es su vientre, que hacen vanidad de lo mismo de los que los deshonra, y que sólo toman gusto a las cosas de la tierra. Todos aquellos que son originales de este retrato, y cuantos lo son, santo Dios, se gobiernan por las máximas del Evangelio, y estos tales tendrán buenos fundamentos para esperar un dichoso fin. Oh mi Dios, y qué prueba tan palpable es la conducta de la mayor parte de los hombres de que es muy corto el número de los elegidos.
Evangelio es del capítulo 12 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: Ahora se hace el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, yo traeré todo a mí. Y esto lo decía para significar de qué muerte había de morir. Respondióle la turba: Nosotros hemos entendido de la ley que el Cristo vive eternamente. ¿Cómo dices tú, pues, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús pues les dijo: Todavía está con vosotros la luz por poco tiempo. Caminad mientras tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Y el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Meditación del amor de los trabajos y cruces. Punto primero. Considera que es bien digno de admiración el poco amor que se tiene a las cruces y a los trabajos después de habernos enseñado Jesucristo los graves tesoros que encierran en ellos. Bien se puede decir que son aquella piedra preciosa que por comprarla y poseerla vende todo cuanto tiene el que conoce lo que vale. Es un tesoro escondido que hace ricos y felices a los que tienen la dicha de encontrarle. Bienaventurados los que lloran, dichosos los que padecen, felices los que pasan la vida entre contradicciones y adversidades, dice el Salvador del mundo. No se engañó el Hijo de Dios cuando nos dio estas lecciones, cuando pronunció estos oráculos. Lleno está el Evangelio de estas verdades. Todo nos predica lo que vale la cruz, la necesidad de las cruces, la incomprensible dulzura de los frutos de la cruz. Además del ejemplo de Jesucristo, tenemos también el de los santos. Todos amaron las cruces. Muchos dieron o abandonaron todos sus bienes para encontrar este campo fértil de abrojos y todo cubierto de espinas. A no pocos se vio pedir a Dios la gracia de morir o padecer, deseando la vida precisamente para tener más que sufrir. A otros se les oyó exclamar: Alargadnos, Señor, la vida, pero prolongad los trabajos. En fin, no faltaron algunos que, no contentos con estos, pidieron al Señor que se los sazonase con abatimientos y con los desprecios. Este fue el sentir de los santos en orden a las cruces. ¿Cuánta diferencia hay, buen Dios, de su opinión a la nuestra? Se tienen por desgracias las adversidades, se hace cuanto se puede para evitarlas, y se huye de ellas como de infortunios y de contratiempos. Pero ¿de dónde nace este disgusto y aun este horror con que se miran las cruces? No de otro principio que de nuestra poca fe, de nuestro poco amor de Dios y del imperio que tiene el amor propio sobre nuestros corazones. Tiénese una fe vacilante, una fe lánguida, una fe muerta o moribunda. Esto nos impide comprender bien los oráculos de Jesucristo y penetrar todo su misterio. Ámase a Dios especulativamente, y de aquí nace el poco valor para imitarle y para seguirle. Cada cual se ama a sí mismo, es vil esclavo de sus pasiones, nada más que un hombre enteramente carnal. Hace poco papel, puede muy poco la religión, tanto en nuestro entendimiento como en nuestro corazón. Sólo se defiere al dictamen de los sentidos, pero se consulta al amor propio. Esta es toda la razón porque no se aman las cruces. Pero si la cruz es el único camino que guía derecho al cielo, si fue conveniente que el mismo Salvador padeciese para entrar en la gloria, sus verdaderos siervos y los que se precian de sus discípulos, ¿entrarán en ella por otro camino? Punto segundo. Considera que solamente dejan de amar la cruz aquellos que no han gustado sus frutos. El nombre solo de cruz espanta, pero ¿a quiénes? A los hombres del mundo, criados y sumergidos en los gustos y diversiones, a los esclavos de las pasiones y de los sentidos, a esas gentes enteramente entregadas a la delicadeza y al regalo. Estos son los que claman contra las cruces, los que se estremecen solo con oír hablar de ellas. Pero
gustate et videte, dice el profeta, gustad primero los frutos, y después podréis hacer juicio de si os debéis gobernar por la corteza. Entonces veréis si es verdad que en las adversidades solo se encuentra dolor, tristeza y amargura. Aquellos que los gustaron saben por una dichosa experiencia que esas aparentes amarguras están sazonadas de dulcísimos consuelos. Es verdad que los sentidos, por decirlo así, están en desgracia, que el natural gime oprimido, que el amor propio padece extraños suplicios, pero que no se toma en cuenta aquella virtud omnipotente, aquella suavísima unción de la divina gracia, en fuerza de la cual se encuentra un exquisito consuelo, un gusto particular en todo aquello que sujeta el amor propio y mortifica los sentidos. No se toma en cuenta aquel suavísimo gozo que se experimenta en vestir la librea de Jesucristo, en ser tratado como hijo de la casa y no como esclavo. No se toma en cuenta aquella seguridad que se tiene de morir con la alegría, cuando se vivió con aflicciones y se tuvo cuidado de santificar las cruces y los trabajos. Bien se puede decir que en el penoso ejercicio de estos se experimenta una cosa muy parecida a lo que se notaba en el martirio de aquellos héroes cristianos, cuya memoria nos merece tanta veneración. ¿Te persuades por ventura que los dejó Dios abandonados a toda la viveza del dolor, a todo el rigor de los tormentos, a toda la rabia y a todo el furor de los tiranos? Pero ¿quién jamás hubiera podido naturalmente resistir a aquella infinita multitud de crueldades inauditas que inventó el infierno para atormentar a los cristianos? Aquel gran Dios que permitía que sus fieles queridos siervos fuesen tan atormentados, sabía muy bien recompensarlos, endulzándoles sus tormentos y sus penas. Veíanse muchas personas jóvenes, tiernas y delicadas hacer burla de los tormentos y rebosar de alegría en medio de los más bárbaros suplicios. Veíanse hombres, mujeres y viejos triunfar de gozo y sentir en lo interior de sus almas un consuelo que, por decirlo así, encantaba toda la vivacidad de los suplicios que se ejecutaban en sus cuerpos. Los mismos paganos que ignoraban el misterio estaban aturdidos y atribuían a encantamiento lo que era efecto de la gracia del Redentor y de la omnipotencia de nuestro Dios. Es verdad que también la gracia tiene sus encantos, pero muy diferentes de los que estila el demonio, pues esto mismo poco más o menos sucede también hoy con los que viven entre trabajos y cruces. Cuida Dios de aligerar el peso, de endulzar la amargura y de embotar las puntas. Con razón se puede decir que las adversidades, las cruces, las aflicciones, la pobreza y las desgracias sucedieron en el cristianismo a las persecuciones de los tiranos. Es cierta especie de martirio sordo la vida de los que viven en cruz, pero no por eso obra Dios menos milagros en ellos. No se oponen menos a la naturaleza y a los sentidos los trabajos y las adversidades que las hogueras y cadalsos, pero tampoco es menor el cuidado y la bondad de Dios con los atribulados de nuestros días que con los mártires de otros tiempos. Amemos las cruces, y en las cruces hallaremos nuestras delicias. Haced, Señor, que yo comprenda bien este misterio, y que haga por mí mismo la experiencia. Dadme este amor santo de la cruz, y tendré infaliblemente el vuestro. Nunca podré amar la cruz sin amar al que estuvo enclavado en ella. Jaculatorias. No permita Dios que me glorie en otra cosa que en la cruz de mi Señor Jesucristo. Sí, Señor, toda mi alegría la coloco en las aflicciones, en los oprobios, en las miserias, en las persecuciones y en los disgustos que padezco por amor de Jesucristo. Propósitos. 1. Muchos
Haya Jesús el día de hoy, dice el autor del libro de la imitación de Cristo, que suspiran por su reino celestial, pero muy pocos que quieran llevar su cruz. Muchos desean sus consuelos, pero a pocos agradan los trabajos. Muchos desean tener parte en sus gozos, pero pocos son tan generosos que quieran participar de sus tormentos. Muchos le siguen a la mesa, hasta partir el pan, pero pocos hasta beber el cáliz de su pasión. Muchos le aman cuando están contentos y cuando derrama sobre ellos sus bendiciones, pero por poco que los aflija, se dejan llevar del abatimiento y de la tristeza. No seas tú de esos siervos cobardes e interesados. No puedes amar a Cristo crucificado si no amas también la cruz. Nunca pongas los ojos en tu crucifijo sin oír la exhortación que te hace a que le imites en sus tormentos. En todas partes se tiene a la vista el crucifijo, en el oratorio, enfrente de la cama, en el altar, y con todo eso, este sagrado objeto hace poca impresión en los que le miran. Sé en adelante el crucifijo tu director y tu maestro. Ama la cruz y amarás a Jesucristo crucificado. 2. En todas partes nacen las cruces, hasta en el mismo trono. No pretendas arrancarlas, sino hacerlas meritorias. Acuérdate que siempre son efecto de la misericordia y de la bondad de tu Dios. En sucediéndote algún trabajo, no dejes de darle gracias inmediatamente con alguna breve oración, aunque no sea más que con un Gloria Patri. Nunca tengas otro lenguaje con tus amigos, con tus hijos, con tus criados. Inspira a todos el amor a las cruces, singularmente con tu mismo ejemplo. Que la festividad de este día sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.